Vamos a hacer un ejercicio que acaba de consultar un compañero, que es para determinar lo que es potencia, un intervalo infinito, y la que es energía en un intervalo infinito. Entonces el compañero dice que hagamos este D, aquí con color azul, D, E y F. Vamos a utilizar algunos conceptos que vimos la semana pasada y también vamos a ver una breve introducción a lo que son los sumatorios. Entonces vamos con la parte inicial, que es la parte B. Que tengo la señal x1, que es igual a 1 medio a la n o de n. Ya vimos con ustedes el día de ayer que esta función de aquí, de n, es el escalón. Que tiene este nombre en particular, es el escalón unitario, en tiempo discreto. Ese escalón en tiempo unitario empieza en 0 y vale 1, 0, sí. Es decir, que cualquier señal que se multiplica por un escalón, esa señal va a empezar en 0. Como ustedes pueden observar aquí, la señal es diferente de 0 o vale 1 a partir del instante 0. Entonces, esta señal 1 medio n, al ser multiplicada por este escalón u de n, es una exponencial que va a empezar también en el instante 0. Va a empezar también en el instante 0. Entonces, lo que dice la ecuación que trabajamos con ustedes es que la energía en el intervalo infinito está definido como el sumatorio desde n menos infinito hasta más infinito del módulo cuadrado de la señal. Del módulo cuadrado de la señal. Entonces, para realizar esta parte de aquí, trabajemos con la operación interna que es el módulo cuadrado. Entonces vamos a calcular la señal x1 de n, su módulo cuadrado. Es decir, esta señal de aquí la vamos a trabajar con la parte interna de este sumatorio. Entonces acá voy a tener como resultado. Ahora, recuerden que nosotros comentamos que este operador del valor absoluto lo utilizábamos para el caso de esas señales que son complejas. Esa señal x sub 1 de n, que es 1 medio a la n u de n, es una señal real. Entonces, al ser una señal real y le saco el módulo, va a quedar exactamente la misma señal. Entonces, tengo que ocuparme solamente de esa parte de aquí, que es el cálculo del cuadrado. Entonces, yo voy a tener aquí la señal 1 medio a la n, y esto elevado al cuadrado, y esto elevado al cuadrado. Y aquí este u de n también elevado al cuadrado. Entonces ya sabemos que esa señal de aquí u de n tiene amplitud 1. Y 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces esa porción de aquí de la señal, u del cuadrado va a ser u de n. Ahora, la operación que yo realizo en esta parte de aquí, ya sabemos que va a ser resultando 1 a la 2n, que si utilizo la regla de los exponenciales, este cuadrado ingresa dentro de ese valor de 1 medio, y lo que voy a tener es 1/4 a la n. Entonces, esto de aquí es igual 1/4 a la n por u de n. Entonces ya tenemos esta porción de la operación. Observemos que el sumatorio dice que tengo que considerar las muestras desde menos infinito hasta más infinito. Pero como es multiplicada por un escalón unitario, ya sé que la contribución desde menos infinito hasta la muestra menos 1, toda esta contribución de aquí va a ser igual a 0.
Entonces, este límite inferior del sumatorio va a modificarse, como desde menos infinito hasta menos 1 vale 0. Ese sumatorio va a ir desde 0 hasta más infinito, que es donde tengo muestras diferentes de 0. Entonces, escribo aquí la ecuación. E infinito es igual al sumatorio. Y aquí es donde hago esa modificación. Ya no necesito ir desde menos infinito, sino necesito iniciar desde 0 gracias a este escalón que está aquí. Entonces, desde n igual a 0 hasta más infinito de esta porción de la señal. 1/4 a la n. Ustedes pueden observar que en el momento de colocar aquí n igual a 0, ya no es necesario escribir aquí el escalón. Ya no es necesario escribir aquí el escalón. Porque es este escalón el que me indica que yo voy a empezar a trabajar desde el instante 0. Entonces, ya no es necesario ese escalón, porque estoy iniciando el sumatorio desde el instante 0. Ahora, en el libro de Oppenheim, ustedes lo tienen ahí, abran ese libro de Oppenheim. Les voy a indicar una parte en particular. Ahora en el libro de Oppenheim, vayan a la página 93 del PDF. Vayan a la página 93. Una vez que ya tengan la página 93, saltan a la mitología. Profe, ¿93 en PDF o 93 de página de libro? En PDF. En el libro la página es la página 71. Carlos Barrigas, Byron Zarango, Byron de la Torre, Arturo Castillo, Antonio Plasencia, Alison Encarnación. No abren el. ¿Qué no abren el? Ya, perfecto, ya tienen abierto el libro. Entonces, en esa página 93 del PDF, ustedes van a ver que existe una revisión matemática. Hace unos días, esa revisión matemática es muy importante que se haga. Son conceptos de números complejos, integrales exponenciales, y por ahí aparece la parte del sumatorio que vamos a utilizar. Entonces, si nos ubicamos en la parte, vamos a verlo, en el ejercicio 1.54. En el ejercicio 1.54. Ustedes van a tener que hacer este ejercicio. Vamos a utilizar aquí ese resultado. Entonces, el resultado del ejercicio 1.54 que lo van a hacer ustedes, y si es que tienen alguna duda en el procedimiento me lo van a consultar, dice que el sumatorio de n igual a 0 hasta infinito, 1.54 la parte B, de un alfa a la n es igual a 1 menos alfa, siempre y cuando este alfa de aquí sea fraccionario. Es decir, que sea un valor entre menos 1 y 1 sin considerar esos extremos de menos 1 y 1. Esta fórmula de aquí la vamos a utilizar muchísimas veces en este curso. Se conoce como la fórmula de la suma infinita.
De hecho, ustedes la pueden anotar en su formulario, que es muy utilizada esta de aquí. Se puede hacer la prueba de este sumatorio. De hecho, es muy posible que lo hagamos en los siguientes días. Ese le vamos a aplicar aquí. Veamos si es que cumple con estas condiciones. Entonces, observen que este sumatorio de aquí es válido siempre y cuando el módulo de alfa sea menor que 1. Esta es otra forma de decir que este alfa sea fraccionario. Y como ustedes pueden observar aquí en nuestro ejercicio, este 1/4 puede ser nuestro alfa y justamente cumple con esa condición de que sea menor que 1. Entonces lo que hay que hacer simplemente es aplicar este sumatorio en este otro sumatorio que está acá. Entonces, ¿a cuánto es igual eso de ahí? Es igual a 1 sobre 1 menos ¿cuánto? Menos alfa. ¿Y cuánto vale aquí alfa? 1/4. 1 menos 1/4, exactamente. ¿A cuánto es igual eso de aquí si ustedes hacen la suma de quebrados? 4/3. Exactamente, es igual a 4/3. Entonces la energía en este intervalo infinito es igual a 4/3. Ahora, ¿cuánto vale la potencia? La potencia es el límite cuando n tiende al infinito de 1, 2n más 1 de esta energía infinita. Entonces noten que este valor que está aquí, nosotros lo colocamos acá. Y si aplicamos este límite, voy a tener 4/3 dividido por un valor que tiende a ser infinito, que es igual a 0, que es igual a 0. Entonces, lo importante aquí es, primero, ver que si una señal es multiplicada por un escalón unitario, esa señal va a empezar desde la muestra 0. Eso hace que cambie mi límite inferior del sumatorio. Y aparece aquí esta fórmula, que es la fórmula de la suma infinita, que está en esa revisión matemática que ustedes van a hacer, que le hemos aplicado en este ejercicio en particular. Vamos con la otra parte. ¿Qué dice la otra parte? Entonces ya está aquí la parte D. Tenemos aquí está la parte B. Vamos con la parte E. La podemos hacer aquí al lado. Dice la señal x sub 2 de n es igual e a la j pi medios n más pi octavos. Más pi octavos. Entonces esta señal de aquí es una señal que ya la podemos bautizar como uno de los nombres que hemos trabajado. Es nuestra exponencial compleja. Es nuestra exponencial compleja. Ustedes saben que los números complejos yo los puedo representar con una representación polar, una representación rectangular o cartesiana. Y justamente este número de aquí está en representación polar. Y cuando está en representación polar, se utiliza un módulo y una fase. Entonces, por ejemplo, un complejo Z es igual a alfa e a la j teta, de donde este alfa de aquí es el módulo y este teta de aquí es la fase. Entonces, es muy fácil identificar cuando está en forma polar que el módulo es aquel valor que está multiplicando a la exponencial compleja. ¿Cuál es el valor que está multiplicando a esta exponencial compleja? ¿Cuál es el valor que está ubicado aquí en este rectángulo azul? 1. Exacto. 1. De forma implícita está el 1 ahí, ¿cierto?
Entonces el módulo de esta señal va a ser justamente 1. Escribamos cuál es la ecuación que nos permite calcular esta energía al infinito. Entonces, sumatorio n de menos infinito a más infinito del módulo cuadrado de xn. Entonces, como esta es una exponencial compleja, está en formato polar, y yo sé que este valorcito que multiplica la exponencial corresponde al módulo, si yo cojo esta señal de aquí y la pongo aquí, vamos a escribir todo eso para que quede en evidencia. N igual menos infinito a más infinito. ¿Qué más aquí? Y a la j, pi medios n más pi octavos, módulo cuadrado. Entonces, el módulo de esta señal ya vimos que es igual a 1. Voy a tener aquí infinito, sumatorio, n de menos infinito, más infinito, p1. Y si yo sumo una constante de menos infinito a más infinito, eso va a ser justamente. Eso va a ser, eso va a ser infinito. Ahora, ¿cuánto vale la potencia de esta señal? Vamos a escribir aquí la ecuación de la potencia. La ecuación de la potencia dice que es el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre 2n más 1. Recuerden que este más 1 de aquí es el conteo de la muestra en cero que vimos en la clase anterior. De el sumatorio, que es igual a n desde menos n hasta más n del módulo cuadrado de la señal. El módulo cuadrado de la señal. Entonces aquí vamos a reutilizar uno de los resultados que vimos arriba. Ya vimos que el módulo cuadrado de esa señal es igual a 1. Entonces vamos a escribir aquí ese valor. Tengo aquí el límite cuando n tiene infinito. 1 sobre 2n más 1. Sumatorio de menos n más n de 1. Desde menos n hasta más n de 1. Y aquí aparece otro sumatorio que también ya lo conversamos un poco en la clase anterior, que es el sumatorio de una constante. Escribamos cuál es la ecuación del sumatorio de una constante. Si hago el sumatorio de una constante desde un cierto valor n1 hasta un cierto valor n2, esto es igual a la constante multiplicado por el límite superior, que es n2, menos el límite inferior, que es n1, más 1. Esa es la ecuación. Entonces el sumatorio de una constante es la constante veces límite superior menos límite inferior más 1. Y justamente ese lo vamos a aplicar en esta parte de aquí. Entonces voy a tener aquí el límite cuando n mayúscula tiene infinito, 1 sobre 2n más 1. Y aquí aplico. ¿Cuál es el límite superior? N. Bueno, la constante vale 1. Vamos a escribir aquí, la constante vale 1. Límite superior, n. Límite superior menos n. Más 1. Nosotros desarrollamos esta parte de aquí. Esto es igual a 2n más 1. Entonces, tendría el límite cuando n tiende a infinito, 1, 2n más 1 por 2n más 1. Y aquí puedo simplificar. Este de aquí se simplifica por c de acá, y esto me va a quedar el límite cuando n tiene infinito de una constante. Y ustedes saben que el límite de una constante es igual a la constante. Y esto de aquí es igual a potencia en el infinito. Y un proceso similar tienen que hacer para esta parte
f de x. Proceso similar tiene que ser para esta parte de f de y. Entonces regresemos al ejercicio que quedó pendiente acá. Ya, antes de hacer este ejercicio vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿puede por favor poner la parte última del último ejercicio que hicimos, por favor?